momentos en que todo a nuestro alrededor parece silencioso. Oramos, lloramos, esperamos y no pasa nada. El silencio de Dios puede dar miedo, y muchos lo interpretan como ausencia. Pero, ¿qué pasa si está exactamente en el silencio que está más actuando? Esta esperanza, que a veces parece una eternidad, es el campo de batalla donde el Señor lucha por nosotros en silencio. Lo que parece abandonar, de hecho, es cuidadoso. E incluso cuando no nos sentimos, Dios continúa operando con fuerza sobrenatural y una estrategia perfecta. Tal vez hoy estás estrellando una guerra espiritual. Siente el peso de las aflicciones, las dudas aumentan y el pecado insiste en tocar la puerta. Pero hay una verdad inaplicable: el cielo no está en silencio por nada. Se está preparando una respuesta. Este mensaje es un llamado para mantenerse firme, incluso cuando los vientos del alma gritan se retiran. A través de la palabra de Dios, comprendamos por qué la fe debe resistir, como el ejemplo de Jesús nos enseña a perseverar, y como el Espíritu Santo nos fortalece, incluso en el dolor. Si sientes que estás peleando solo, continúa aquí. Averiguamos juntos que incluso cuando todo parece estar en pie, Dios te está luchando, en lo invisible, con fidelidad y poder. ¿Y el final de esta historia? Es la victoria espiritual para aquellos que no se rinden con Él. Algunos cristianos comienzan la caminata llena de entusiasmo, pero con el tiempo, desaniman. Las luchas internas, el peso de las aflicciones y el silencio de Dios parecen demasiado grandes. Se sienten solos y vulnerables frente a la guerra espiritual. Esta retirada a menudo no es repentina, sino un proceso lento. La falta de perseverancia, la ausencia de oración y el distanciamiento de la palabra de Dios debilitarán el alma. El pecado aprovecha el vacío para tomar espacio. Cuando la fe no se alimenta con obediencia y consagración diaria, se marchita. La lucha de la fe requiere firmeza y vigilancia. Sin ella, el enemigo encuentra violaciones para infiltrarse en dudas y errores. El problema es que muchos quieren victoria espiritual sin confrontación. Olvidan que incluso Jesús pasó por los desiertos, el silencio del Padre y la constante oposición. La fidelidad debe ser mayor que el sentimiento. Renunciar a la fe a menudo es el resultado de la falta de preparación. La guerra es real, pero la fuerza sobrenatural que otorga el Espíritu Santo también es real. Quien se aferra a las promesas de Dios permanece en pie. Un ejemplo sorprendente de fidelidad a las órdenes de Dios es en Josué, capítulo 6, cuando recibió la misión de ganar Jericó, siguió cada detalle que el Señor ordenó. Incluso si parecía extraño marchar en silencio durante días, obedeció. Josué no cuestionó, no adaptó las instrucciones y no se apresuró. Él entendió que la victoria espiritual no vendría por la fuerza humana, sino por la fidelidad. La guerra espiritual se supera en la obediencia, no en la lógica. Así es como opera el reino de Dios, por la plena confianza en la voz del Señor. La gente siguió a Josué con perseverancia, incluso sin ver resultados inmediatos. Fueron 7 días de silencio hasta que las paredes cayeron con un grito de fe. Muchos de nosotros habríamos renunciado al tercer día, pensando que Dios lo olvidó. Pero Josué muestra lo que significa mantenerse firme, incluso sin comprender. Esto es consagración, siguiendo incluso cuando el camino no parece tener sentido. Esta historia revela cómo actúa el Espíritu Santo cuando obedecemos con humildad. La fuerza sobrenatural se manifiesta cuando hay entrega total. La palabra de Dios es el plan, la obediencia es la clave. Persistir no siempre es fácil, especialmente cuando todo lo que nos rodea dice que se detenga. Sin embargo, la vida cristiana es un maratón,
no una carrera corta. La obediencia diaria a la palabra de Dios es lo que mantiene al corazón alineado. La perseverancia es lo que diferencia a aquellos que solo escuchan de aquellos que viven la verdad. La lucha de la fe no es superada por la emoción, sino con la constancia. La obediencia en el secreto fortalece el espíritu para los días difíciles. Jesús nos dijo: el que escucha estas palabras y las practica es como el hombre prudente. Mateo, capítulo 7 y versículo 24. Persistir es construir sobre la roca. Cuando llegan los vientos y las aguas, la casa sigue siendo firme. Muchos quieren milagros sin disciplina espiritual. Pero el Espíritu Santo actúa con poder donde hay entrega y constancia. Leer la Biblia, rezar y mantener el corazón consagrado son actos de guerra contra el pecado. Quien aprende a obedecer, incluso cuando está cansado, maduro. La victoria espiritual no se trata solo del mal externo, sino de nuestra resistencia interna. La persistencia es confiar en que Dios ve cada paso, incluso lo invisible. La Biblia no es un adorno de estantería, es el manual de supervivencia en la guerra espiritual. Cuando un cristiano deja de buscar la dirección en ella, pierde el mapa de la fe. ¿El resultado? Desorientación, debilidad y frecuentes bloques de tropiezo. ¿Quién no sabe que la palabra de Dios termina escuchando cualquier voz? Y el mundo tiene muchos, todo seductor. Sin discernimiento, el pecado deja de parecer pecado y se vuelve normal. Muchos renuncian a la fe porque ignoran las instrucciones básicas de la vida cristiana. No se trata solo de leer versos aleatorios, sino de meditar, comprender y aplicar. Aquí es donde nace la madurez espiritual. Cuando la obediencia a la Biblia se intercambia por opiniones humanas, el corazón está contaminado. El Espíritu Santo habla a través de la palabra, pero si se descuida, la voz se apaga lentamente. Renunciar a Dios a menudo es una consecuencia de haberse dado por vencido antes de la Biblia. Los que abandonan la lectura pronto pierden la comunión. Aquellos que permanecen en la palabra encuentran fuerza, dirección y victoria, incluso en medio de las aflicciones. Cada guerrero necesita una estrategia, y el cristiano no es diferente. La Biblia es más que un libro sagrado, es el plan de batalla detallado contra el pecado y las trampas del mundo. Sin ella, peleamos a ciegas. En Efesios, capítulo 6, Pablo nos muestra una armadura espiritual y todas las piezas apuntan a las verdades bíblicas. La espada del Espíritu, por ejemplo, es la propia palabra de Dios. Es con ella que superamos las mentiras del enemigo. En las horas de angustia, es la Biblia la que recuerda: no temas, porque estoy contigo. Isaías, capítulo 41 y versículo 10. En tentaciones, advierte, corrige y fortalece. Es el Espíritu Santo el que lo acelera dentro de nosotros, haciéndolo vivo y efectivo. Imagina entrar en una batalla sin saber dónde están los peligros o cómo defenderse. Esto es lo que muchos hacen cuando descuidan la lectura bíblica. Se vuelven vulnerables en medio de la guerra espiritual. Los que leen, meditan y obedecen la palabra tienen sus pasos guiados. Incluso en el silencio de Dios, ella sigue hablando. Y al confiar en las promesas de Dios, encontramos una fuerza sobrenatural para resistir hasta que llegue la victoria. Ser cristiano a menudo consiste en vivir en un campo de batalla. Cada día enfrentamos resistencias invisibles, tentaciones sutilmente armadas y pruebas constantes. Es una guerra espiritual continua. La lucha de la fe es real, incluso si no se puede ver a simple vista. Como soldados, necesitamos estar atentos, preparados y armados con oración, ayuno, consagración y la palabra de Dios. Cuando vacilamos,
el enemigo ataca. No hay forma de vivir en el reino de Dios sin oponerse al mundo. El pecado llama a la puerta, las aflicciones nos rodean y el silencio de Dios nos prueba. En este escenario, brilla la fidelidad. Paul no usó palabras ligeras, habló de pelear la buena pelea, 2 Timothy, capítulo 4 y versículo 7. Descombate, sin caminar. La buena noticia es que el Espíritu Santo nos da una fuerza sobrenatural para seguir firmemente, incluso heridos. El secreto no es luchar solo. La vida cristiana es la guerra, sí, pero una guerra que ya tiene un comandante victorioso. Y cuando estás en el campo, cansado y en silencio, recuerda, estás luchando por ti. Si alguien sabe el peso de la obediencia al final, esto es Jesús. No solo habló de fidelidad, sino que vivió eso. Incluso antes de la cruz, decidió hacer la voluntad de su Padre hasta el último aliento. Jesús enfrentó la guerra espiritual de una manera intensa. Fue tentado en el desierto, traicionado por amigos, malinterpretado por la multitud y, sin embargo, permaneció firme. No se rindió, ni retrocedió. En Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 8 se escriben: era obediente a la muerte y la muerte de la cruz. Esto es más que sacrificio, es el mejor ejemplo de entrega. La confianza de Cristo nos enseña que obedecer duele, pero glorifica a Dios. Ganó el mundo con santidad, ganó el pecado con obediencia y ganó el silencio del Padre con total confianza. Su ejemplo es nuestro norte cuando todo parece demasiado difícil. Cuando carecen de fuerza, mira a Jesús. Mostró que la victoria espiritual es posible, incluso en medio de un dolor más profundo. Con Él y por Él superaremos nuestra guerra. Cuando la batalla aprieta, la oración ferviente mantiene a la empresa del alma. Llorar al Espíritu Santo es pedir una fuerza sobrenatural para resistir las tentaciones del pecado y las trampas del mundo. El discernimiento viene a través de la comunión diaria con Dios. Sin esta conexión, es fácil perderse en medio de las voces que intentan desviar nuestra fe. La oración abre los ojos espirituales para ver la verdad. La santidad consiste en un logro diario. Pedirle al Señor que nos purifique y renovarnos es reconocer que no podemos superar la guerra espiritual. Al buscar esta fuerza, el discernimiento y la santidad, nos posicionamos en el centro de la voluntad de Dios. La palabra se vuelve viva y la lucha de la fe obtiene un nuevo significado. Por lo tanto, nunca subestimes el poder de una oración sincera. Es la línea directa con el comandante de nuestra vida, que fortalece, guía y transforma el corazón. Para superar la guerra espiritual, uno debe alinear la mente y el corazón con el reino de Dios. Esto significa abandonar los valores aéreos del mundo, que a menudo desvían nuestra atención de lo eterno. Un cristiano comprometido no es seducido por lo que es fugaz. La verdadera influencia cristiana nace de una mente renovada por la palabra y un corazón consagrado a la santidad. Pensar en las cosas del cielo trae paz, incluso en medio del caos terrenal. Este cambio de enfoque fortalece la confianza en Dios, que nunca falla y cumple todas sus promesas. La consagración diaria es el ejercicio que mantiene la mente y el corazón firme. Es elegir, todos los días, el camino de la obediencia y la perseverancia, incluso cuando el mundo intenta distraer. Recuerde, nuestra lucha está en contra de las fuerzas espirituales del mal, pero la victoria está garantizada cuando decidimos vivir y pensar según el reino. Este compromiso transforma cada desafío en oportunidades de crecimiento. Ser sal y luz en el mundo requiere una separación consciente de lo que corrompe.
No puedes absorber la tierra del mundo y al mismo tiempo reflejar la santidad de Dios. Es una elección diaria, con costo y propósito. La verdadera influencia cristiana no se impone a los gritos, sino a las actitudes firmes y coherentes. Cuando el corazón está consagrado, el testimonio habla más fuerte que 1000 palabras. Separar del mundo no es aislamiento, sino posicionamiento estratégico en la guerra espiritual. Es resistir las presiones, tendencias y valores que no tienen lugar en el reino de Dios. Esta separación deja espacio para la renovación interna. Un cristiano que se distancia del pecado y las influencias negativas es capaz de afectar a su familia, comunidad e incluso la sociedad. Nuestro llamado es reflejar la luz del Señor en todas partes. Y comienza con la firme decisión de no ajustarse a este mundo, sino convertirse en la renovación de la mente y el corazón. Tener un corazón limpio no es simplemente para evitar el pecado, sino que constantemente busca la renovación interna. El verdadero arrepentimiento es el camino hacia la santidad que el Espíritu Santo desea en nosotros. David es un claro ejemplo de este proceso. En sus salmos, pide purificación y humildad, reconociendo que solo Dios puede restaurar el corazón roto. Esta es la base de una vida fiel. Del arrepentimiento no es vergüenza, sino liberación. Es la clave que abre la puerta a la fuerza sobrenatural y la victoria espiritual, incluso cuando el silencio de Dios parece prolongado. Cuando se entrega el corazón, la lucha de la fe gana un nuevo coraje. La palabra de Dios fluye más fácilmente, la perseverancia se vuelve natural y verdadera. Por lo tanto, cultivar un corazón limpio y lo siento es un compromiso diario. Es el terreno fértil donde la gracia de Dios opera para transformar al cristiano en un ejemplo vivo de Jesús. En las Escrituras encontramos promesas firmes que fortalecen nuestra fe, en medio de las aflicciones y el silencio de Dios. Pasajes como Jeremías, capítulo 29 y el versículo 11 garantizan un futuro de esperanza y prosperidad. Los Salmos, capítulo 34 y el versículo 17, recuerda que el Señor escucha el grito de los justos y los libera de todas las tribulaciones. Esta certeza nos llena de confianza para mantenerse firmes en la guerra espiritual. Hebreos, capítulo 10 y versículo 23, nos insta a mantener la firmeza en la esperanza, porque Dios es fiel a cumplir lo que ha prometido. Esta fidelidad es un anclaje seguro para nuestras almas. Incluso cuando las circunstancias parecen contrarias, la palabra de Dios asegura que la victoria espiritual pertenezca a aquellos que perseveran y confían. Es una invitación para no rendirse. Por lo tanto, a medida que meditamos en las promesas divinas, renovamos nuestro compromiso con la fe, sabiendo que en silencio Dios trabaja y prepara un resultado glorioso para cada uno de nosotros. Ahora declaremos intencionalmente en una oración sincera, preguntando a Dios, la fuerza, el discernimiento y la renovación que sigan firmemente en la lucha de la fe, incluso cuando el silencio parece infinito. Señor Dios, en el silencio que a veces nos asusta, confío en que luches por mí, renovar mi fe y fortalecer mi corazón en la guerra espiritual diaria, que nunca me rindo, incluso cuando el camino parece difícil. Espíritu Santo, guía mis pasos con sabiduría y discernimiento. ¿Puedo obedecer su voz con perseverancia y santidad, siempre buscando su voluntad? Renova mi interior y me convierte en un ejemplo vivo de Jesús. Amado Padre, ayúdame a separarme del mundo y a ser ligero en la oscuridad. Que mi mente y mi corazón sean firmes en el reino, reflejando tu amor que vuelve vidas a mi alrededor. Purifica mi corazón con un arrepentimiento sincero. Que tus promesas sean ancla y esperanza para mi alma en tiempos de angustia y silencio.
¿Puedo confiar completamente en su fidelidad, sabiendo que mi victoria es segura? Jesús, doy esta pelea en tus poderosas manos. Que mi consagración sea constante y mi confianza inquebrantable, de modo que vivo la vida que he preparado para mí. En el nombre de Jesús, amén. Llegamos al final de este viaje, pero el verdadero desafío es comenzar a vivir todo lo que hemos aprendido. La guerra espiritual no desaparecerá de la noche a la mañana, pero ahora sabes que incluso en silencio Dios está luchando por ti. Perseverancia, obediencia y confianza en las promesas divinas son tus armas para superar cada batalla. Reflexión: ¿cómo has estado enfrentando aflicciones? ¿Está permitiendo que la palabra de Dios guíe sus pasos o se lo haya dejado de disuas del desánimo? La decisión está en sus manos hoy, elegir la fe que se renueva, el arrepentimiento que transforma y la fuerza sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede dar. ¿Cuál de estos pasos sientes que necesitas fortalecer ahora? Quiero saber. Deje su comentario, comparta su experiencia o duda, porque juntos somos más fuertes en esta caminata. Si le gustó el contenido, asegúrese de suscribirse al canal y activar la campana para recibir más mensajes que construyen y fortalecen su fe diariamente. Recuerde, en silencio, Dios está actuando. Y tu victoria está más cerca de lo que piensas. Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él, nuestros corazones son regocijados, porque confiamos en su santo nombre. Sé con nosotros, Señor, tu misericordia. En ti, nuestra esperanza es.